buenos días. Hoy en Expreso 24/7, el Congreso del Estado de Sonora no desistirá en las reformas constitucionales y a la municipalización del transporte urbano, aseguró el presidente de la Comisión Permanente, Rafael Buelna Clark. De concretarse la municipalización del transporte público, la revocación y otorgamiento de concesiones deben de estar a cargo de los ayuntamientos, consideró el líder de la Asociación de Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa. La dirigencia estatal de Morena celebró la decisión de no votar en sesión extraordinaria iniciativas de reformas en el Congreso del Estado. En el panorama nacional, INE multa a Morena con 197 millones de pesos por fraude en fideicomiso para damnificados del sismo del 19 de septiembre. En el ámbito internacional, la Casa Blanca aseguró que se opone a la posibilidad de que México legalice todas las drogas en nuestro país. Hoy en entrevista, Medardo Chávez, socio de Sictusa, y Alfonso López Villa, vocero de la organización Vigilantes del Transporte, analizarán la municipalización de este servicio. Y para motivar el día, libera la felicidad, libera la vida con Lucamen Morúa, con el tema Piensa bien, siéntete bien. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este resumen informativo que le presentamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Soy Nira Andrade, le estaré acompañando en los próximos minutos en este espacio informativo en el que le vamos a presentar la información más importante acontecida a nivel local, estatal, nacional e internacional. Un gusto saludarles en este jueves 19 de julio de 2018. Les recordamos como siempre que estamos transmitiendo en vivo desde Hermosillo, desde la cabina de radio de Expreso para Expreso 24/7 y para Expreso Web. Les recordamos como siempre todas las formas que ustedes tienen para poder contactarse con nosotros, nuestras redes sociales, nuestro mensajero, nuestro número de WhatsApp para que nos hagan llegar por ahí también sus comentarios, sus preguntas. Esta mañana vamos a tener bastante información relacionada al ámbito político, pero también al ámbito del transporte. Vamos a hacer un recuento de lo que aconteció ayer en el Congreso del Estado, las reacciones sobre este tema, sobre la propuesta para municipalizar este servicio, propuesta que ayer no se tocó en el Congreso. Se va a hacer pues un espacio para el análisis y es por ello que esta mañana en entrevista invitamos a Medardo Chávez, integrante de Sictusa, y también a Alfonso López Villa, vocero de la organización Vigilantes del Transporte. Sobre este tema hay también muchas reacciones, no solamente aquí en Hermosillo, sino en distintos puntos del estado. Vamos a hacer un recorrido por los municipios más grandes, más importantes de aquí de Sonora, y también un recorrido nacional e internacional. Sin más preámbulos, arrancamos con la información, con las noticias justamente sobre este tema del transporte. El Congreso del Estado de Sonora no desistirá en las iniciativas referentes a una reforma constitucional y a la municipalización del transporte urbano. Esto lo aseguró ayer el presidente de la Comisión Permanente, Rafael Buelna Clark. Esta es la información que nos presenta Ana Gamboa. El Congreso del Estado de Sonora no desistirá en las iniciativas referentes a una reforma constitucional y a la municipalización del transporte urbano, aseguró el presidente de la Comisión Permanente. Rafael Buelna Clark reiteró que aun cuando en la sesión extraordinaria de ayer, 18 de julio, se decidió omitir estas iniciativas, el tema continuará revisándose en el Congreso del Estado. Solamente se da más tiempo de socialización, lo tendrán que platicar los grupos parlamentarios, se tendrán que establecer las reglas de qué manera se va a socializar y por supuesto escuchar a todas las opiniones, ¿no? Añadió que se convocará nuevamente a sesión extraordinaria solo si existe un dictamen aprobado por parte de alguna de las comisiones. La figura del veto constitucional, total o parcial, y la aprobación de reformar el fuero son dos de los puntos principales planteados en las modificaciones que no se discutieron. Para Expreso 24/7, informó Ana Gamboa. Y en más información que también nos presenta a nuestra reportera Ana Gamboa, les decimos que la dirigencia estatal de Morena celebró esta decisión de no votar en sesión extraordinaria las iniciativas de reformas ahí en el Congreso del Estado. Escuchemos.
Jacobo Mendoza Ruiz, dirigente estatal de Morena, celebró la decisión de no votar en sesión extraordinaria prevista para este miércoles 18 de julio iniciativas de reformas en el Congreso del Estado. Esto en relación al comunicado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en donde instruía a diputados a someter dichas iniciativas al diálogo y a la discusión. Reconocemos que ahí hay una voluntad derivada de la presión social, derivada de la movilización, pero que reconocemos y respetamos. Aseguró que se trata de un logro de la sociedad sonorense que respeta la voluntad expresada en las urnas el pasado 1 de julio. Para Expreso 24/7 informó Ana Gamboa. Como les platicábamos, se dieron a conocer, mejor dicho, varias reacciones sobre este tema. De hecho, Sictusa celebró que se haya postergado también la votación para la municipalización de dicho servicio en el Congreso del Estado. Vamos a escuchar esta nota con Alicia Félix. Celebra la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano que se haya postergado la votación para la municipalización de dicho servicio en el Congreso del Estado, informó Medardo Chávez Sánchez. El accionista de Sictusa explicó que la medida del legislativo es buena, sin embargo, se debe analizar la propuesta con todos los involucrados, es decir, con usuarios del transporte y concesionarios. Nosotros estábamos preocupados porque se diera esa modificación a la ley tan acelerada, porque pues en ningún momento se nos consultó ni se nos tomó en cuenta para todos los puntos que llevaba esa modificación a la ley. La verdad, nosotros veíamos demasiados puntos muy riesgosos que no veíamos con capacidad al municipio para poder atender el sistema de transporte. Simplemente lo veíamos prácticamente como un retroceso. Chávez Sánchez indicó que es importante que todos los actores involucrados en el servicio brinden una postura sobre estas modificaciones, debido a que ninguna ley debe aprobarse sin previo análisis. Manifestó que están dispuestos a trabajar con cualquier autoridad, así como a favor de un sistema sustentable en el transporte, lo que está ocurriendo actualmente. Para Expreso 24/7 informó Alicia Félix. Pues escuchamos esta información, lo que opina Medardo Chávez de Sictusa sobre este tema del transporte urbano. Vamos también con más información con nuestra compañera Alicia Félix. De concretarse la municipalización del transporte público, la revocación y otorgamiento de concesiones deberán estar a cargo de los ayuntamientos. Es una opinión de Alfonso López Villa, líder de la Asociación de Vigilantes del Transporte. En este momento tenemos en la línea telefónica a Alicia Félix para que nos explique, para que nos detalle bien esta información. Buenos días, Alicia, adelante. Buenos días, Miriam, a ti y a todos los que nos escuchan. Te comento que tuvimos entrevista con el líder de la Asociación de Vigilantes del Transporte y nos comentaba que de concretarse la municipalización del transporte público, la revocación y otorgamiento de concesiones deben estar a cargo del Ayuntamiento de Hermosillo. Esto lo declaró Alfonso López Villa. Explicó que de querer traspasar el servicio se pueden hacer de la mejor manera, es decir, que el municipio aplique la ley y no solo tenga obligaciones. Escuchemos lo que nos comentó. El ayuntamiento, como está la ley, puede nada más proponer una revocación y el Estado sería el que tendría el garrote para aplicarla, ¿no? Entonces creemos que pues no va a funcionar de esa manera, porque si puedes tener un servicio malo en el municipio y si estás tratando de que el concesionario cumpla con los reglamentos, pues no lo va a hacer. Adelante, Alicia. López Villa indicó que el Ayuntamiento de Hermosillo tendrá la obligación de regular a los taxis colectivos, pero de no darle toda la facultad al municipio, el Estado tendrá que verificar dicho servicio se lleve a cabo conforme a la ley. Asimismo, celebró el que se haya postergado por el Congreso del Estado la iniciativa y señaló que antes de hacer cambios a la ley debe tomar en cuenta la opinión pública. Hasta aquí el reporte, Miriam. Gracias, Alicia. Buenos días. Gracias a Alicia Félix por este reporte sobre las reacciones que se generaron en el tema del transporte público. Vamos ahora a otros municipios. Nos vamos primero al sur del estado. Por allá en Navojoa, la alcaldesa electa de este municipio, María del Rosario Quintero, califica como apresurada y sin fundamento esta propuesta para la municipalización del transporte en Sonora. Es Eduardo Ruiz quien nos presenta la información.
La alcaldesa electa de Navojoa califica como apresurada y hasta el momento sin fundamento la municipalización del transporte en Sonora, ya que asegura no ha habido solicitudes de ningún alcalde ni de la ciudadanía para llevar a cabo esta iniciativa. María del Rosario Quintero dijo que Navojoa no tiene la capacidad económica para hacerse cargo de la responsabilidad del transporte y no dejará de hacer labores sociales y apoyar a personas más necesitadas por hacerse cargo de los gastos de operatividad del transporte. Afirmó que esta propuesta deja al aire varios puntos de interés como quién se hará cargo de las concesiones, a quién le costará la operatividad total del transporte, hasta qué punto le costará el gasto al municipio, cuál es el fundamento real para que se lleve a cabo esta delegación, entre otros, y advirtió que hasta que se aclare y explique dónde estará el beneficio para la ciudadanía, avalará la propuesta. No voy a ser yo quien avale algo que venga a perjudicar a todos los navojoenses. Confían en nosotros, en que vamos a hacerlo mejor, por eso es que tengo que ser muy cautelosa, muy cuidadosa en estas situaciones. Compartió que se analizará la propuesta para saber si beneficiará o afectará a los municipios, ya que la deuda pública es una carga económica fuerte para los ayuntamientos como para tener una responsabilidad más que nadie solicitó. Para Expreso 24/7, informó Eduardo Ruiz. Esto es en Navojoa. Ahora nos vamos hasta Guaymas. La municipalización del transporte público y el subsidio de tarifas deben analizarse a conciencia. Esto lo aseguró la presidenta electa de este municipio, Sara Valle de Sens. Es Michelle Miranda con la información. La municipalización del transporte público y subsidio de tarifas deben analizarse a conciencia en la iniciativa de ley del transporte para el estado de Sonora, aseguró la presidenta electa de Guaymas, Sara Valle de Sens. En una reunión, Valle de Sens y la doctora Liz Ileana Rodríguez Gámez, experta en temas de transporte, coincidieron en lo antes señalado. La reunión fue parte de los encuentros que la alcaldesa electa sostiene con grupos y ciudadanos sobre temas de impacto para el puerto. Un aspecto relevante, señaló la doctora Rodríguez, es que no se contempla en la iniciativa con claridad la responsabilidad del Estado en mantener el subsidio al transporte, lo cual la alcaldesa electa consideró grave por el impacto que tendría al municipio y sobre todo a los grupos de usuarios que reciben este apoyo como estudiantes, tercera edad y discapacitados. Sobre dicha iniciativa compartieron la preocupación de que los tiempos para su análisis han sido cortos y una aprobación apresurada carecería de la participación y consulta ciudadana que requiere este tipo de reformas de impacto social y municipal. Se destacó que la iniciativa transfiere una serie de obligaciones al municipio en lo operativo y crea una estructura que tendría un impacto presupuestal importante, pero no así las facultades de recaudación y otorgamiento de concesiones, que son conservadas por el Estado. Coincidieron en que se requiere tiempo para su análisis en el Congreso y por los sectores involucrados. Para Expreso 24/7 informó Michelle Miranda. Y como les comentábamos al inicio de este espacio informativo, el tema del transporte es un tema muy importante y es por eso que esta mañana invitamos aquí en cabina de Expreso Radio para Expreso 24/7 y para Expreso Web a Medardo Chávez, integrante de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano, SICTUSA, y también a Alfonso López Villa, vocero de la organización Vigilantes del Transporte, para precisamente hablar de este tema, los pros y los contras. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero pues preguntarles, vamos a entrar así de lleno, ¿no? ¿Están a favor o en contra de esta propuesta para municipalizar el transporte urbano? Empezamos. Bueno, a favor porque el municipio es el primer respondiente, ¿no? del usuario, es la primera autoridad, es la que tiene más a la mano. A favor, pero no en la forma en la que se estaba proponiendo, ¿no? Hay varias cosas en las cuales vemos que puede haber mucho conflicto y sobre todo falta de recursos por parte del ayuntamiento. Recursos que no tiene, recursos que pues no sabemos si el Congreso los vaya a etiquetar, no le vaya a etiquetar, y es un ente burocrático que se va a implementar en el ayuntamiento y no le vemos forma
de que el ayuntamiento pueda tenerlos esos recursos rápido, ¿no? Medardo. Coincidimos, raramente coincidimos a veces, Alfonso, sí, de claro, nosotros, porque... pero en este caso coincidimos completamente de acuerdo. Yo creo que el municipio siempre ha tenido mano, le están dando más mano con esta ley, pero la forma en la que se estaba queriendo ejercer, estamos completamente de acuerdo, no es la forma. Yo creo que no es un proyecto o es un programa bastante fuerte el transporte del pasaje en Hermosillo, y tiene que ponerse una mesa junto con las autoridades. Yo creo que tanto usuarios como transportistas tienen que participar en esa mesa, y obviamente el ayuntamiento. El punto que comenta Alfonso de los recursos son claves. El problema del transporte urbano ha sido financiero de muchos años. Entonces, si se le va a ceder al municipio, que todos sabemos que tiene menos recursos, ¿no?, o por lo menos no tiene ni idea de lo que tiene que aplicar para que el servicio del transporte urbano se ejerza, pues más la forma en la que venía la ley, ¿no?, donde se le estaba dando y se estaba limitando algunos recursos como eran los subsidios, para que ya los diera de manera directa el ayuntamiento, ¿no? ¿Qué lectura le dan a la forma en la que ocurre todo esto, ¿no? Es decir, a la forma tan rápida en la que esta propuesta pasa al Congreso, y que de repente hay muchas voces que reclaman que primero se analice? O sea, sí, pues, ¿será el contexto político? ¿Será la necesidad de mejorar el servicio? O sea, ¿qué es lo que pasa de acuerdo a lo que ustedes consideran? Mira, es una lectura de lo que no se debe de hacer. Entonces, están diciendo que pospusieron la discusión o que la van a socializar, pero eso se debió haber hecho antes. Todo ese tipo de discusión se debe hacer antes de proponer alguna ley. Hacer foros, hacer mesas de discusión, traer a todos los interesados, convocatorias públicas, el que quiera venir y el que quiera participar que lo haga, pero no se hizo. Simple y sencillamente se hace una propuesta de un día para otro que ni siquiera la teníamos, no sabíamos cómo venía. Se publicó hasta en la Gaceta hasta ayer en la madrugada. Hubo filtraciones de un borrador ahí, que es el que estuvimos revisando el fin de semana, pero era un simple borrador, ¿no? Entonces, es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, y yo creo que sí es un llamado de atención o levantar la bandera para los próximos que vengan, que no hagan estas mismas cosas, ¿no? No lo hagan de esa manera. Que no lo hagan así, sí. Su opinión. Coincidimos completamente, sí. Así es la forma en la que se hizo no es la adecuada. Todavía se hicieron modificaciones a las 11 de la noche de un día antes. Se nos tomó en cuenta porque nos dimos por enterados, no porque a última hora se nos quiso tomar en cuenta para ver algunos puntos, pero en realidad optamos por lo que todo el mundo pedía. Oye, mejor párala y esperamos y la revisamos y la analizamos. Qué bueno que a final de cuentas terminó haciéndose ese modo. Comentó ahorita Alfonso que el ayuntamiento es la autoridad más cercana a los ciudadanos. Pregunto, ¿tienen los ayuntamientos la capacidad como para hacerse responsables de un servicio de este tamaño, pues, como el transporte público? De bote pronto, no. Así como se quería manejar, es prácticamente imposible. Es estarle pasando un problema al ayuntamiento. Yo creo que hay gente preparada, capacitada para hacerlo, seguramente. Coincido que el ayuntamiento es el primero, el que debe de estar dando responsable de este servicio, porque a final de cuentas son los hermosillenses o los ciudadanos de cada municipio los que reciben el servicio. Pero debemos de tener en cuenta que se tiene que llevar un orden, una organización, para poder hacerse cargo de una movilidad. En el caso de Hermosillo, estamos hablando de 230,000, 250,000 movimientos diarios. Entonces es imposible que de buenas a primeras se le quiera dar la rectoría al municipio sin tener ni siquiera la mínima idea, ¿no?, de lo que va a enfrentar. Además es un momento muy crucial porque en septiembre, por ejemplo, es el cambio de administración, ¿no? Y las administraciones que vienen siempre, pues, están ante algo nuevo. Sí, van a tener una curva de aprendizaje. Y va a ser muy larga esa curva de aprendizaje por los currículums que estamos viendo. Y yo creo que hay que verle la parte positiva, ¿no? Porque si hay personas que no tienen experiencia, probablemente sean los mejores perfiles para estar ahí, ¿no?
y no más de lo mismo. Entonces, pero creemos que la curva de aprendizaje sí va a ser larga. Es algo que no creemos que pueda darse de entrada, eso hay que decirlo. Y pues la bola está del lado del Congreso, de que lo poquito que le queda ahorita al actual y del que sigue, ¿no? Porque sí necesita algunas modificaciones la ley de transporte. Sí ¿Cómo necesita. cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en la cuestión del Consejo Ciudadano de Transporte, la cuestión de tarifas. Ahí vemos que pues no ha funcionado, pues. O sea, no es transparente. Nosotros tenemos le ganamos un amparo al ISTAI para que el ISTAI obligue al Consejo Ciudadano de Transporte a que transparente su información. Ahorita está en el periodo de obligación, lo tiene que obligar o si no multarlo. Pero no queremos, pues, al final del día, si lo multan, al final del día no vamos a tener la información, no vamos a ganar nada si lo multan. Lo que queremos es la información y que se transparenten las tarifas y en un momento dado no estamos nosotros negados a que las tarifas sean eternas. Eso no puede ser, pues. Pero necesitamos ver cuánto cuesta el camión, cuánto cuesta el financiamiento, cuánto cuesta un tornillo siquiera que te venga la tarifa y cuánto, y hay mucho, hay un detalle. ¿Y cuánto es la ganancia que le están poniendo a los concesionarios? Y es en este punto en donde creo que ya no estarían de acuerdo, ¿no? Porque justamente cuando se analiza el tema de las tarifas, ustedes como empresa, pues siempre hacen una propuesta, el gobierno del estado hace otra y los ciudadanos quedan en medio, ¿no? Los usuarios, ¿no? Y parte también yo creo tiene que ver con los problemas económicos, como decía usted al principio. Fíjate que yo creo que hasta en ese punto coincidimos, Alfonso y nosotros. El tema debe ser técnico. Ya desde hace algunos años se ha improvisado con la cuestión del subsidio. Creemos ahí, coincidimos ahí, Alfonso, en lo que hemos platicado, que el subsidio pues es un mal necesario, en realidad debe estar bien aplicado. El subsidio tal cual como se está dando, creo yo que no es la forma, lo hemos platicado en algunas ocasiones, y debemos de coincidir en que el tema de la tarifa tiene que ser transparente y que se aplique o que se pague lo correspondiente. Si no se puede elevar la tarifa real al usuario, está bien que entre el subsidio, pero que entre el subsidio de una manera responsable, que se entregue en tiempo y de forma a quien se tenga que dar, ya sea el estudiante, ya sea el discapacitado o ya sea la operación, pero que garantice una operación a como se está solicitando. ¿Qué ha faltado para que este servicio mejore? Para que mejore la gente todavía reclama tiempos de espera, reclama el tema del aire acondicionado y entre otras situaciones, ¿no? Pero ¿qué ha faltado para poder dar ese salto y poder...? No hay un proyecto a mediano y largo plazo. No podemos estar en el sistema de transporte ahora que llegue el ayuntamiento, comenta Alfonso, gente nueva. En este caso debe haber gente con experiencia en el servicio de transporte. No puede estar llegando gente que no conoce nada de transporte y tratar de inventar una forma nueva de cómo mejorar el servicio. Debe haber una visión a mediano y largo plazo de manera técnica y responsable de cómo resolver el tema. Y eso es lo que ha faltado. No ha habido una coordinación, no ha habido un proyecto serio sobre este tema. Yo le añadiría un proyecto a corto plazo, a mañana, porque el usuario no quiere a mediano plazo, no quiere a corto plazo, quiere llegar a tiempo a su casa, quiere llegar a tiempo a su trabajo, quiere llegar a tiempo al hospital, a la escuela. Entonces, sí es necesario, creo yo, que se tenga un proyecto a corto plazo, una manera de enfrentar la crisis, porque el transporte está en crisis, y entrarle de una manera para que sea lo más rápido posible, ¿no? Porque yo creo que el estar haciendo proyectos y que deben de hacerse, ¿no? A mediano y a largo plazo, pero primero lo inmediato, ¿no? A corto plazo, el día de mañana yo quiero llegar a mi casa temprano. Claro, sí, y no esperar una hora. Coincido, yo también, nosotros también queremos traer los 375 camiones en la calle ya, mañana, y con aire todos. Sí, coincido, hay que buscar el modo de cómo hacerlo. Otro de los puntos también de los que se habla mucho es el tema del subsidio para las tarifas de estudiantes y también adultos mayores, personas con discapacidad.
Ese también sería un tema que estaría en riesgo en caso de que se autorizara que este servicio se traslade pues a los como viene la municipios. ley, sí, porque no aparece en ninguna parte el subsidio de estudiantes. Aparece nada más en 2 renglones en el cálculo de tarifas, donde está diciendo la misma ley que se le dé a los estudiantes tarifa preferencial. No se está diciendo que se den los viajes gratis. Entonces hay algo ahí, la nueva ley, que está en propuesta, que quedó en veremos, pero sí estaba a darle palo a los viajes de estudiantes. Exacto. El otorgamiento también y revocación de concesiones sería otro tema también. ¿Pasaría a los ayuntamientos? Así ¿O es. debería de pasar? No sé cuál Bueno, sería su... ahorita como se estaba manejando, seguía la rectoría de las concesiones por parte del gobierno del estado. Puede ser, debe tener mano el municipio, si es el que lo va a manejar, el que lo va a regir, debe de tener también mano. Lo que se debe pedir es nada más que se pongan claras las cosas, ¿no? Desde su punto de vista muy particular, ¿es esta la respuesta que necesita el transporte para poder mejorar en Sonora? Es decir, la municipalización es la respuesta, ese es el camino. No creo, pero sí sería un paso para que pudiera mejorar. Ahorita, bueno, como se estaba haciendo, no creo. Se necesita hacer una debida planeación, hacer planes a corto, mediano y largo plazo con tiempos fatales para poderlos estar revisando y con responsables, ¿no? Con responsables y con indicadores que nos estén diciendo si vamos bien o vamos mal, para que en un momento dado redireccionar las políticas que se estén haciendo, las acciones. Entonces, y ahorita pues no hay nada de eso. Pidió la gobernadora a través de un comunicado ayer frenar la discusión en el pleno, ¿no? Pero para hacer análisis, es decir, este tema no significa que se quede en stand-by, sino que va a continuar. De hecho, el presidente de la Diputación Permanente decía que es un tema que van a tocar en algún momento. ¿A ustedes les han invitado, les han tomado en cuenta, les han preguntado su opinión como representantes de estos organismos? Es decir, ¿les han tomado en cuenta? No hemos sido requeridos. No. A nosotros apenas ayer. Apenas Fíjate, ayer tuvimos una mesa donde se hizo el compromiso de llegar a estas mesas y participar. Ayer tuvimos esa reunión. Después, como dice Alfonso, al revés. Pero sí, esperemos ahora sí estar en la mesa y participar en esa discusión. Sí, mira, las comparaciones son odiosas, ¿no? En la administración pasada sí nos invitaron. En la administración del gobierno de los panistas, hay que decirlo, los panistas. Y es correcto, nosotros también nos invitaron. Estuvimos en mesas, estuvimos en foros, estuvimos platicando ahí en la Secretaría de Gobierno antes cuando tenían el borrador de ley, participamos en su construcción, dijimos algunos puntos, aunque al final del día en muchas cosas no nos hicieron caso, ¿no? Pero nos pidieron la opinión. Y ahorita, nada. ¿Cómo qué aspectos, por ejemplo, no les hicieron caso y les hubiera gustado, ¿no? Que los por ejemplo, en la conformación del Consejo Ciudadano de Transporte, como estaba hecho, le dijimos que no iba a proceder, que iba a pasar exactamente lo que pasó ahorita. Le dijimos desde hace 4 años al gobierno del estado, ahí en la oficina del secretario de gobierno, mira, si pones este Consejo Ciudadano como lo estás proponiendo, va a pasar esto y esto y esto otro. Y es lo que pasó. Al final del día, pues lo que interesaba era que se hicieran las cosas bien. No lo cambiaron y ahí tenemos los problemas con el Consejo Ciudadano, que no sirve para nada. Pero sí estuvimos en la mesa de discusión, fueron varias mesas, y fue muy interesante el ejercicio. Inclusive el Congreso hizo foros de participación en todo el estado. Estuvimos en varios, fueron unos gritonas tremendas porque había mucha gente interesada. Pero al final del día eso es lo que se necesita hacer, pues. Y ahorita pues no, nada. No, todo fue muy rápido, ¿no? Fue bastante. Aparte y esto del transporte, pues ya, por ejemplo, la Comisión de Transporte tiene 3 años, yo creo que es la primera sesión o la segunda, la primera se conformó. Y esta es la segunda sesión que hizo el lunes, en casi 3 años, 2 sesiones, pues le estamos pagando muy bien a esos señores. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y regreso también al tema económico. Usted mencionaba el principal problema que enfrenta el servicio es lo económico. ¿Por qué? ¿Por qué
¿En qué se estanca pues el tema económico o en qué estanca lo económico al crecimiento del servicio? Tenemos una tarifa social, es un servicio público, se le da a las personas que tienen más necesidades económicas y los servicios los consumibles que los que tiene que operar el transporte son los que más se han afectado en los últimos meses y años. El combustible, nada más. Se ha duplicado el costo del combustible cuando la tarifa prácticamente ha permanecido igual. En el último año llevamos un aumento de combustible de 2 pesos. El tema del consejo. Se supone que se elaboró un consejo para manejar una tarifa técnica. Se dio la tarifa técnica y no pasó nada. A final de cuentas se manejó otra tarifa. Reclamamos al consejo, hay una tarifa técnica, ¿por qué no se aplica? Yo no puedo más que dictaminar, no puedo hacer otra cosa. Entonces, se exige un plan operativo de servicio acorde a una tarifa que no se entrega, que no se da. Entonces, mientras no haya algo lógico en este toma y da, no va a avanzar esto. Nadie va a poder venir a hacer magia en el servicio del transporte. Y quienes también ya han expresado sus puntos de vista son las alcaldesas electas de Hermosillo, Guaymas y Navojoa, de Morena. Ellas han dicho, palabras más, palabras menos, que es un tema que debe de analizarse, pero sí con reservas, ¿no? Como que no le quieren entrar. Ustedes en Vigilantes del Transporte recogen quejas, creo yo, de todo el estado. En estos municipios también, ¿cómo está el servicio? Está peor. Peor que en Hermosillo. Obregón está totalmente colapsado, Navojoa también. Guaymas tiene algunas líneas buenas, hay que decirlo. Tiene muy buena, una empresa que sí está haciendo buena chamba. Pero sí, tienen razón las alcaldesas, ¿no? Porque pues ni siquiera hubo un dictamen previo donde se pudiera analizar, donde se pudiera discutir. Entonces les están pasando un costal de problemas sin dinero. Entonces creemos que pues ya la bola va a estar en la cancha del nuevo Congreso, porque pues los recursos de ahí salen. De ahí se tienen que salir. Ahora, hay algo que estaba en la ley que decían que la dirección estatal, como la Dirección General de Transporte, desaparecía, y que el Consejo Ciudadano y que el FEMOT desaparecían. No desaparecen, solo cambian de nombre. O sea, la misma estructura burocrática permanece. Entonces, pues, ¿dónde queda la utilidad? ¿Dónde queda toda esa infraestructura de credencialización que existe ahorita? Esas gentes que están en el Consejo van a pasar a formar parte de la nómina del gobierno del estado. Pues ahí vemos algo un poco raro, ¿no? Porque es burocracia, pues, y al final del día la burocracia no le sirve al usuario. Así es. ¿Qué sigue para esto? Es decir, se frena por un momento. ¿Qué esperan? ¿Qué es lo que sigue en esta propuesta, ¿no?, de la municipalización del transporte? Nosotros como transportistas esperamos una participación en la mesa, diálogo, y que se vean las cosas de manera responsable. Nosotros como transportistas, créeme que la primera necesidad es dar un servicio de calidad. Es imposible, ha sido imposible prestar un servicio medianamente bueno por las condiciones en las que se ha tenido que estar operando, por cuestiones técnicas, por cuestiones de tarifa, por cuestiones de subsidio, por cuestiones de todas las participaciones que tiene que haber aquí no hemos podido hacer que se den. Entonces, necesitamos sentarnos en la mesa y buscar de manera, como dice Alfonso, coincido, de manera inmediata cómo elevar el número de carros en la calle, algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, a menos que no haya una inyección de capital del Estado, que se está haciendo. Se acaban de adquirir 40 unidades y tengo entendido que se están pidiendo otras más. Yo creo que la forma de hacerlo es con inyección de capital. El costo de no hacerle un frente responsable a la tarifa recae en eso, en que a final de cuentas alguien tiene que venir y meter mano en esto. Sí. Muy bien, vamos, lo que pasa es que me están diciendo que tenemos por ahí alguna pregunta de los usuarios. Me la van a pasar por escrito, me la van a pasar. En lo que me pasan la pregunta, el mismo cuestionamiento, Alfonso, para ti, ¿qué sigue? Pues se debe de socializar, se debe de bajar
la sociedad civil, a los empresarios, y para que esto pueda llegar a un feliz término, porque ya las decisiones no deben de ser nada más en lo oscurito, ya deben de estar abiertas a todos. Okay. Sí. Muy bien, estamos platicando esta mañana aquí en la cabina de Expreso Radio para Expreso 24/7 y para Expreso Web con Medardo Chávez, integrante de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de SICTUSA, y también con Alfonso López Villa, vocero de la Organización Vigilante del Transporte. Tenemos varios comentarios del auditorio, los vamos a esperar a que nos los pasen, por favor, para aprovechar justamente la presencia de nuestros invitados. A ver, sí, por favor, me van a traer aquí ya las preguntas que están haciendo las personas que en estos momentos nos están siguiendo a través de redes sociales, nos están siguiendo por Facebook, ahí nos encuentran como @expresoweb, y también en Twitter nos encuentran de la misma manera, @expresoweb y @expreso24-7. Ahí ustedes pueden hacernos llegar bastantes preguntas. Es un tema que siempre genera porque somos muchas las personas que utilizamos el servicio, Alfonso. Sí. ¿Cuántas personas más o menos diariamente utilizan el servicio? Pues nosotros hemos calculado alrededor de 130, 140 mil personas. Son más viajes los que se dan, ¿no? Porque toman 1 o 2 camiones y otras personas 3, 4, pero alrededor de 120, 130 mil personas diarias. Nos dicen por acá, Iván Armenta en Facebook nos dice, muy importante también que salga la CTM, en nada abona al transporte, solo está por la cuota de poder, porque los trabajadores en nada los defienden, es lo que dice. Muy interesante. También dice por acá Alejandro Castrejón, dice, en la administración pasada un dirigente de SICTUSA negoció con el secretario de gobierno al terminar uno de los paros de camiones si le conseguían el contrato de taxis. Bueno, ahí está. Y también nos dice esta misma persona, para quien no sepa, aquí no se la entiende, a ver, dice, para quien no sepa quién es Medrano, les comparto un link, dice, bueno, pues aquí está con nosotros, ¿no? Es integrante de SICTUSA, y bueno, son algunos de los comentarios, ¿no?, que tenemos del auditorio. Vamos a cerrar esta mesa de análisis. ¿Qué sigue en el tema del transporte? ¿Qué les deja? ¿Alguna conclusión que quisieran darle a la gente que nos está viendo? Bueno, la municipalización es buena siempre y cuando sea completa. Sea completa, no nada más parcial, no nada más los problemas, sino que también le den poderes para poder eventualmente otorgar concesiones y revocar concesiones, ¿no? Y también la cuestión del transporte suburbano. Ahí hay un problema muy fuerte, porque en la propuesta no se está considerando el suburbano. O sea, lo que es la Costa de Hermosillo, Poblado Miguel Alemán, muy importante. La Victoria, el Tazajal, San Pedro, y pues es gente que también necesita el servicio y no se está considerando, y también está colapsado. Y que hace además traslados muy importantes diariamente, gente que viene de allá a trabajar. Así es. Conclusión. Bueno, igual, si la participación del municipio va a ser de manera activa, del mismo modo tiene que ser la participación en sus responsabilidades. Siempre ha tenido responsabilidad en lo que son paradas, en lo que son calles, y no ha existido coordinación. No se puede brindar un servicio medianamente con tiempos y episodios de 10, 12 o 3 minutos cuando no tenemos ni la coordinación en los semáforos, no tenemos calles pavimentadas y no tenemos paradas, que todo eso le corresponde al municipio. Si entra el municipio, yo creo que de entrada con esa participación y lo que se le vaya a dar de mano para la ley, yo creo que no puede ser que tengamos un mejor transporte. Muy bien, pues muchas gracias a Medardo Chávez, integrante de SICTUSA, y también a Alfonso López Villa, vocero de la Organización Vigilantes del Transporte, por habernos acompañado esta mañana y por haber brindado pues estos puntos de vista, este análisis sobre el tema de la municipalización del transporte. Muchas gracias. A la orden cuando quieran. Gracias, igualmente. Vamos ahora con información nacional a cargo de Elsa Leticia Romero.
INE multa a Morena con 197 millones de pesos por fraude en fideicomiso para damnificados del 19 de septiembre. Ciro Murayama, consejero del INE, explicó que Morena recaudó 78.8 millones de pesos, dinero que fue cobrado por 56 personas relacionadas con Morena, legisladores y candidatos. Mientras tanto, el partido se negó a mostrar las finanzas del fideicomiso y aseguran que el dinero no se utilizó para financiar las campañas de este partido. Muro al sur de México también funciona. El número de menores detenidos en la frontera al sur de México se volvió a disparar durante el 2018. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobierno, entre enero y mayo, 12.416 menores de edad han sido presentados ante las autoridades migratorias por transitar sin documentos. 47% tienen menos de 11 años de edad. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aplaza licitaciones petroleras a febrero del 2019. Así anunció este miércoles que las 2 licitaciones de contratos petroleros y la subasta para buscar socios para Pemex fueron pospuestas hasta el 14 de febrero del 2019. Esto como parte de las modificaciones al calendario aprobados por la CNH y que concuerdan con la toma de mandato de Andrés Manuel López Obrador. No mejora la percepción de seguridad en México, dice el INEGI. En 5.938.618 hogares en México hubo al menos una persona que fue víctima de robo o extorsiones durante el primer semestre del año, lo que representó el 38.6% de los hogares en zonas urbanas del país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Contratan a Fox como embajador del cannabis. El expresidente Vicente Fox fue nombrado asesor y embajador de la compañía con sede en Canadá y que opera en Colombia, Kiron Life Science Corp., la cual produce y comercializa cannabis medicinal. Esto mientras que en México se discute la posibilidad de legalizar las drogas. Se suma Francisco Búrquez a la lucha por la dirigencia del Albiazul. El senador sonorense se sumó a quienes aspiran a presidir el PAN y advirtió que si el partido no se ciudadaniza, perderá el registro en el próximo proceso electoral, pues ya está podrido y tiene medio cuerpo en la fosa, y su supervivencia dependerá de la elección que hagan para su dirigencia. Continuamos con más información aquí en Expreso 24/7. Este es el resumen informativo que le presentamos con todo el trabajo recabado por nuestro equipo de reporteros y corresponsales. En más noticias, habitantes de aquí de Hermosillo manifestaron a Expreso 24/7 que la ciudad no puede considerarse una ciudad con vida estable, pues existen situaciones que no permiten que se ubique dentro de las 20 localidades ya calificadas bajo este concepto, de acuerdo a un estudio que realizó el Instituto Mexicano de Competitividad. Vamos a escuchar el reporte completo con María José Noyola. Habitantes de Hermosillo manifestaron a Expreso 24/7 que no puede considerarse una ciudad con vida estable, pues existen situaciones que no permiten que se ubique dentro de las 20 localidades ya calificadas bajo este concepto. Aunque hubo diferentes opiniones respecto al tema, la mayoría de los entrevistados coinciden que se debe resolver problemas económicos, de salud y seguridad pública para considerar a Hermosillo como una ciudad con alta calidad de vida. Esto con base al estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. A mí no vaina porque esto está caro. Un ejemplo, yo soy bolero, ¿no? Porque si un día no se topa aquí, un ejemplo, gano 200 pesos, ¿no? Puede comer taco, un hot dog, o 2 hot dogs, ya con 60 pesos. Llevo acá con 150 para casa, entonces ahí me gasto 100 pesos mandadito, por ejemplo, me queda 50 pesos, entonces no está bien, digo. Tiene vida estable, pero a duras penas. O sea, tienes que estirar la quincena, el gasto, tienes que estirar lo más que puedas. A un padre de familia con su salario le va muy mal. O sea, para mí calidad de vida es que yo gane de 18 a 20 mil pesos, que viva en una buena casa, que salga de 2 a 3 veces al año de vacaciones y que tenga una buena camioneta. Para eso requiero más o menos un salario de 18 a 20 mil pesos. Salarios que no existen aquí, solo a excepción de unas cuantas personas. Hay trabajo sí, pero es muy, pues nada más se le cambió el nombre de esclavo a obrero. Es lo que yo siempre me fijo más que nada es que en Hermosillo se ve mucho, en el tráfico se ve mucho carro del año, mucho carro nuevo. Siento que hay muchas buenas universidades que preparan a sus jóvenes, ¿no? Incluyo en ellos, ¿no? Porque soy profesionista. Y eso, hay muchas oportunidades, muchos trabajos. Los ciudadanos destacaron que es importante dar más oportunidades a los pobladores, pues no todos pueden ostentar una vida estable si no se tienen los recursos suficientes. Para Expreso 24/7, informó María José Noyola.
Y cambiando de tema, cambiando completamente de tema, la Unidad Estatal de Protección Civil pronostica lluvias y vientos fuertes para hoy por la tarde en los municipios de Tubutama, Nogales, Santa Cruz, Naco, Agua Prieta, Cananea e Imuris. Nos recomienda precaución y también atender recomendaciones de esta dependencia. Tenemos más información sobre esto a continuación en el termómetro con Diego Bataglia. Buenos días, estas son las temperaturas que se esperan hoy en la entidad. De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, en Hermosillo se espera un día mayormente soleado con una temperatura máxima de 37 grados centígrados y una mínima de 25. Para Navojoa se espera una tarde calurosa con una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 25. En el puerto de Guaymas las temperaturas serán inferiores pero cálidas, pues el valor máximo para este municipio será de 33 grados centígrados. En Nogales se prevén tormentas por la tarde. En esta zona del estado el termómetro alcanzará los 33 grados centígrados con una temperatura mínima de 21 grados. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos mañana en el termómetro de Expreso 24/7. Gracias a Diego Bataglia que nos comparte la información más importante en el termómetro. Son datos de la Comisión Nacional del Agua que le queremos presentar aquí para que esté muy atento y muy atenta y pues esté al pendiente de las lluvias que se están registrando en diferentes o que se van a registrar en diferentes puntos del estado. Vamos con más información referente también a este tema. En caso de que la crecida del río San Miguel represente un peligro para las familias de los poblados cercanos, se mantendrá seguras a las familias. Esto lo declaró el director de Bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Mate Ortega, que platicó con María José Noyola. En caso de que la crecida del río San Miguel represente un peligro para las familias de los poblados cercanos, se intervendrá para mantener segura a las familias, declaró el director de Bomberos Hermosillo, Juan Francisco Mate Ortega. El director comentó que durante la mañana del miércoles 18 de julio se les reportó que el río San Miguel llevaba alrededor del 50% de su capacidad. Recibimos nosotros en el área de bomberos el reporte de que Río San Miguel, por el lado de lo que es Zamora, San Pedro, La Victoria, traía una crecida. De hecho trae un flujo bastante considerable y que puede haber llegado hasta el 50% de la capacidad del cauce, ¿no? Explicó que de continuar las precipitaciones en Hermosillo puede aumentar la crecida del río San Miguel, lo que podría derivar en un posible desbordamiento y afectaciones para las familias de las comunidades rurales cercanas. Para Expreso 24/7, informó María José Noyola. Y en el sur del estado, las últimas lluvias dejaron una aportación de agua a la presa del Mocusarit de 128.4 millones de metros cúbicos, siendo esto el 13.5% del total de su capacidad. Eduardo Ruiz nos presenta la información completa. Las últimas lluvias que se presentaron este fin de semana dejaron una aportación de agua a la presa del Mocusarit de 128.4 millones de metros cúbicos, siendo esto el 13.5% del total de su capacidad. El jefe de distrito de riego 038 de la cuenca del río Mayo, Benito Coronado López, dijo que a pesar de ello, hasta la fecha se cuenta con un rezago de almacenamiento de 82 millones, ya que en el mes de julio del 2017 se había captado alrededor del 20%. Tuvimos unas buenas lluvias, ¿no? Las lluvias en Navojoa fueron de 92.7, TC 65, y lo que es la cuenca alta del distrito, Basaciachi tenemos 18, Yécora 15.8, San Bernardo 39 y Tezocoma 6. Compartió que este año, al tiempo de los riegos de trigo, el 28 de marzo, Mocusarit tenía un total de 34 millones de metros cúbicos y al paso de BAT se logró una aportación de 84 y poco a poco ha ido entrando el líquido. Explicó que las comunidades de Basaciachi, San Bernardo, Tezocoma y otros poblados más han derramado agua a la presa por encontrarse en partes altas de la sierra, lo que ayudará a seguir aumentando el nivel del contenedor. Para Expreso 24/7, informó Eduardo Ruiz.
De Navojoa nos vamos hasta Nogales. Personal del centro de salud de este municipio, de esta ciudad fronteriza, recomienda tener cuidado con la acumulación de agua en los domicilios. Daniel Torres con el reporte. Desde el inicio de esta temporada de lluvias, personal del Centro de Salud en Nogales ha recorrido las colonias de la frontera con la intención de informar a los ciudadanos sobre los métodos correctos de atacar el problema que podría generarse en caso de tener recipientes con agua y cacharros en las inmediaciones de sus domicilios. Mercedes Gameros, directora del Centro de Salud Urbano de Nogales, manifestó que las visitas se han extendido a las colonias de la periferia como lo son Flores Magón, Torres y Solidaridad, en donde históricamente se han presentado una mayor cantidad de problemas relacionados con la picadura de moscos como Zika, chikungunya, dengue o rickettsia. Sí, básicamente es educar qué hacer para mantener el patio limpio, cómo mantener el agua lo más saludable posible para el uso humano y el uso cotidiano. Básicamente son campañas ya establecidas en esta temporada del verano, ¿no? Con la finalidad de que la población se mantenga sana. Gamero señaló que los ciudadanos pueden protegerse con pasos sencillos para no ser víctimas de la picadura de algún mosco o garrapata, manteniendo sus patios limpios y recipientes de agua debidamente cubiertos. Para Expreso 24/7, informó Daniel Torres. Y ponga atención con la siguiente nota. Las altas temperaturas pueden provocar agresividad, irritabilidad, violencia y cansancio en personas de cualquier edad. Esto lo declaró el médico psiquiatra Alberto Ignacio Martínez López. Vamos a escuchar la nota con Alicia Félix. Las altas temperaturas pueden provocar agresividad, irritabilidad, violencia y cansancio en personas de cualquier edad, declaró el médico psiquiatra Alberto Ignacio Martínez López. Explicó que algunas personas no toleran las altas temperaturas, por lo que tienden a cambiar su humor constantemente, haciéndolas agresivas en algunas situaciones. Pero llega un punto donde el calor es de tal intensidad que ya rebasa la capacidad adaptativa del ser humano y lejos de ser algo que favorezca la actividad, más bien empieza a ser pues ciertamente perjudicial, ¿no? Precisamente por la pérdida de líquidos, electrolitos. Martínez López indicó que las bebidas energetizantes o con cafeína no se recomiendan para este tipo de situaciones, ni ofrecerlas a menores de edad o adultos mayores, pues son las personas más susceptibles a sufrir por los efectos del calor. Mencionó que es recomendable utilizar ropa ligera y de colores claros, tener adecuada ventilación en el hogar o sitios de trabajo, o llevar a cabo una dieta ligera a base de frutas y verduras. Además, se recomienda realizar actividades para reducir el estrés acumulado en el transcurso del día, como algún tipo de ejercicio. Para Expreso 24/7 informó Alicia Félix. Y a quien tenemos en la línea telefónica es a nuestra reportera María José Noyola, porque ayer integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron frente al ayuntamiento. A ver, María José, platícanos por qué se manifestaron. Buenos días. Buenos días, Niria. Pues para comentar que un grupo de integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron por fuera del ayuntamiento la mañana de este 18 de julio para solicitar láminas para techar viviendas que resultaron afectadas por las lluvias en 3 colonias de Hermosillo. Las casas dañadas se ubican al noroeste de la ciudad, declaró el dirigente de Antorcha Campesina. Javier Valenzuela García destacó que decenas de viviendas localizadas en las colonias Humberto Gutiérrez, Cajeme y Manuel Serrano se quedaron sin techo ante los fuertes vientos y lluvia de los últimos días. ¿Qué te parece si escuchamos la declaración de Javier Valenzuela? Adelante. La mayoría de la gente en esas colonias tiene su casa de cartón, su casa de tablitas, de maderas, de desechos. Entonces con estas lluvias que han pasado, la verdad que se les mojó todo, se cayeron algunos techos mal hechos. Entonces pues tuvimos que venir aquí al ayuntamiento porque hay un acuerdo del ayuntamiento con Antorcha de entregar láminas. Adelante, María José. Bueno, el dirigente destacó que es importante que se atienda su solicitud, pues es necesario ayudar cuanto antes a las familias más vulnerables, entre las que hay niños y niñas a expensas de más precipitaciones sin refugio seguro, Niria. Muy bien, gracias María José por el reporte. Buen día.
Bien, pues ahí escuchamos el reporte de María José Noyola sobre esta manifestación, esta exigencia de Antorcha Campesina de estas láminas para techar sus viviendas dañadas por las lluvias. Vamos ahora con información internacional a cargo de Elsa Leticia Romero. Donald Trump dice que advirtió a Putin sobre entrometerse en comicios. Luego de que su firmeza ante Vladimir Putin fuera puesta en duda, el presidente Donald Trump declaró que le dijo en su cara al líder ruso que no se meta en los comicios estadounidenses y que así será. La renegociación del TLCAN se retoma el 26 de julio. Trump pide pacto bilateral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su país podría negociar un pacto comercial independiente con México, aunque más tarde el secretario de Economía de México insistió en un acuerdo trilateral y anunció que se retomarán las negociaciones el 26 de julio. Israel aprueba una polémica ley que define al país como nación-estado del pueblo judío y margina a la minoría árabe. El documento estipula, entre otras cosas, que el hebreo se convierte en la única lengua oficial de Israel, un estatus que compartía anteriormente con el árabe, y afirma que los asentamientos judíos en Israel son de interés nacional. El anuncio de esa disposición suscitó una ola de críticas debido a su carácter discriminatorio. La resistencia del pueblo nicaragüense contra el régimen de Daniel Ortega continúa. Decidido a terminar con las protestas de la oposición, el presidente sudamericano volvió a utilizar grupos de choque y a la Policía Nacional para tomar ayer el control de la ciudad de Masaya tras un intenso borbandero que duró más de 7 horas contra la comunidad indígena de Manimbó, al sur de esta localidad, y que dejó al menos 4 muertos. Por su parte, la Organización de Estados Americanos exhortó al mandatario a adelantar 2 años las elecciones de Nicaragua tras la dura represión hacia su pueblo. Estados Unidos se opone a la despenalización de drogas en México. La Casa Blanca aseguró que se opone a la posibilidad de que México legalice todas las drogas en su país, después de que un miembro del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador no descartara que se pueda considerar la despenalización de ciertos narcóticos. Lucamen Morúa, psicóloga y terapeuta y además colaboradora de Expreso 24/7, nos dice esta mañana cómo liberar la felicidad, cómo ser felices. Hoy nos presenta el tema Piensa bien, siéntete bien. Me gustaría comentar mucho con ustedes en esta cápsula. Algo que me pasó en mi vida. Yo tengo 67 años y poco a poco, a lo largo de estos 67 años, he ido construyendo mi presente de alguna manera en medio de cosas no muy agradables, pero también cosas que me hicieron muy feliz. Pero, o sea, lo que aprendí en todo este proceso maravilloso de vivir fue entender que yo empecé a ser libre cuando descubrí que mi jaula en la que yo solita me había metido estaba hecha de mis propios pensamientos. Entonces, fíjense cómo durante el paso de nuestra vida por este mundo, vamos aprendiendo cosas que nos van llegando de fuera y estamos a veces buscando y estamos introyectando todo ese material porque queremos identificarnos con alguien y queremos cambiar cosas importantes, comportamientos, conductas, formas de ser, formas de actuar, formas de sufrir, decisiones que tenemos que tomar, y no nos hemos dado cuenta cómo nos vamos metiendo en una jaula, y en esa jaula está construida de lo que yo estoy pensando, de tal manera que si mis pensamientos son negativos, mi jaula pasa a ser una prisión. Si mis pensamientos son positivos, van a llevarme a crecer. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero, no sé, tener una buena relación con mi mamá o con mi papá o con uno de mis hermanos. Y constantemente, antes de ir a la casa de mi hermano o antes de recibir a mi hermana en mi casa o lo que sea, yo ya estoy pensando que esta persona viene a atacarme y yo me estoy sintiendo mal y estoy empezando a pensar cosas negativas, como qué le voy a decir cuando ella me diga y qué le voy a contestar cuando se vaya. O sea, empezamos a pensar en el futuro cosas que son negativas y futuro. Cuando pensamos en el presente, normalmente tenemos pensamientos positivos, pero desgraciadamente el ser humano somos completamente pendientes
a tener pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos lo único que hacen es que nuestro comportamiento sea negativo y las emociones y los sentimientos que se desprenden de eso también son negativas. Por ejemplo, yo me siento en algún lugar tranquila y parece que no está pasando nada y de repente cualquier cosa me hace llorar, agua con esta palabra, ¿no? Empiezo a llorar y en ese momento me levanto y gritoneo a alguien, o igual me levanto y trompeo a alguien porque así lo sentí en ese momento. Si me voy en retrospectiva, o sea, me voy un poquito para atrás, yo nada más estaba sentada en el sillón, eso fue todo, eso fuera mi conducta. ¿Qué fue lo que pasó cuando empecé a llorar? Nadie me gritó, nadie me dijo, nadie me pellizcó, nadie me golpeó, nadie nada. Es simplemente que tengo que registrar y retomar mis pensamientos. ¿Qué era lo que yo estaba pensando cuando estaba sentada en el sillón y empecé a llorar? Cuando me doy cuenta y digo, es que estaba pensando que yo me acuerdo que aquella vez cuando me dijo y le dije y cuando no acá y no lo solucionó y luego habló mal de mí, eso es lo que yo estoy pensando. De tal manera que cuando llega la persona me le echo encima como loca, pero no por lo que ella me dijo, sino por lo que yo pensé, lo que yo estaba pensando. De esta manera nos hacemos prisioneras de nuestros pensamientos. La persona de enfrente no tiene la culpa de nada, la loca soy yo, ¿sí? Y siempre estamos tratando de acusar con el dedo al que está enfrente de ti porque crees que aquel es el que tiene la responsabilidad de arreglar lo tuyo y lo mío y yo lo de él. No, cada quien. A cada quien le toca su parte. Lo importante es saber que si yo controlo mis pensamientos, controlo mi vida y controlo mi camino a la felicidad. Olvídense, la felicidad no es algo que se compra, no es algo que se da, no es algo que amanece. Amanecí muy feliz, pues yo dudo mucho que hayas amanecido muy feliz. Más bien, hoy, en este momento, me siento muy feliz. Y la felicidad se construye, no aparece, no es magia. Gracias por participar y por escucharnos. Aquí los esperamos la próxima semana. Gracias. De esta forma llegamos al final de este resumen informativo. Soy Nira Andrade, agradezco como siempre su preferencia, también al equipo de reporteros, al equipo de corresponsales y de producción que hacen posible este espacio informativo. Les deseamos un excelente día y los esperamos mañana a las 11 en punto.